RTP. Gracias, economista Juan Sebastián Naranjo, por acompañarnos al inicio de la entrevista. Conversábamos exponía cuál va a ser el tema que vamos a tratar, la atracción de inversión extranjera, también la gira internacional de Novoa, los efectos de la misma, y por qué no hablar de economía y la constituyente. Bienvenido a la mañana en RTP, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, buenos días a todos los radioescuchas de RTP, qué gusto poder conversar. Creo que son días importantes de nuestra patria, en nuestro país y en nuestra economía, ¿no? Así es. El hablar de una gira internacional, yo creo que desde el lado geopolítico, vemos que hoy denota demasiado este tema, este término además, creo que es importante el saber que muchos países nos aperturan las puertas, el saber que hay un potencial de que Ecuador trate o firme acuerdos bilaterales, multilaterales, eso genera esta confianza que de a poco se va aumentando en el país, ¿no? A partir de la victoria en segunda vuelta del presidente Novoa, creo que este sentimiento de optimismo y de confianza por el lado de la sociedad civil, empresarios, empleadores, empleados, de cierta manera es un ambiente en el cual vivimos, pero además del sentir que el mundo nos apertura, el sentir que Ecuador puede estar con tranquilidad visitando otros países, creo que se ve muy bien la imagen del presidente. Esto respaldará el comportamiento de variables como el riesgo país, el comportamiento del financiamiento de los multilaterales. Creo que lo vemos con muy buenos ojos quienes estamos en el mundo de la economía. Economista Naranjo, partiendo justamente de ese tema que usted menciona, si ven, el presidente estuvo Suiza, Francia, Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Qatar, demás. Si bien la imagen presidencial sí fortalece una diplomacia activa con este tipo de situaciones, lo complicado sería que tal vez en el mediano tiempo eso no se traduzca en resultados concretos y que se pueda volver vulnerable a un escepticismo interno en esa visión de gobierno. Entonces, le pregunto, de todos estos encuentros que se generaron, ¿cómo podríamos asumir el reto de que se traduzca al Ecuador insertado en estas cadenas globales, un poco, ya entendiéndolo así? ¿Y cuál sería el peligro, por ejemplo, de que ello no cede, no solo a nivel de imagen, sino también en la urgencia, del país también de pertenecer a estas cadenas globales y también acercamientos más bilaterales? Mira, vivimos en un país donde la economía mucho depende de la dolarización. La dolarización será fuerte, estará bien cuando los ingresos sean mayores que los egresos. Cuando hablamos de ingresos, hablamos de exportaciones, hablamos de variables como las remesas, la cantidad de plata que ingresa el país por los migrantes, hablamos de la cantidad de plata que tenemos por inversión extranjera directa. Y me quisiera tomar unos minutos en hablar tanto de las remesas y de la inversión extranjera directa. Remesas año 2024 alcanzó picos históricos, 6.500 millones de dólares. Y cuando hablamos de inversión extranjera directa, en cambio tenemos variables muy tristes. Año 2023 apenas 400 millones de dólares. Año 2024 la mitad, 200 millones de dólares. Entonces, si queremos que en nuestros 4 años de gobierno se fortalezcan, yo creo que lo hace muy bien al presidente poder tocar puertas en el extranjero, ¿no? Esperemos que por el agitamiento global de Estados Unidos del presidente Trump, esos 6.500 millones en remesas no se afecten, pero por el otro lado estoy seguro que cualquier esfuerzo en el mundo fortalecerá esos 200 millones. Oiga, las cifras son tan preocupantes que no llegamos ni siquiera al 10% de lo que hace Perú en inversión extranjera directa, ni tampoco somos competitivos con lo que hace Colombia, ¿no? Entonces nosotros revisamos qué hace en Colombia y Perú, que también les va. Y claro, hay cosas que hay que aprender, ¿no? Perú está conectado con acuerdos bilaterales y multilaterales, pero en todo el mundo. Cuando Ecuador recién en los últimos meses fortaleció su Tratado de Libre Comercio con China, está en camino hacia el Tratado de Libre Comercio con Canadá, Tratado de Libre Comercio con Corea del Sur. Entonces eso es algo que Perú ya lo hizo hace años y por eso exactamente nos saca años luz en torno a la inversión extranjera. Mucho se habla que esta visita a Medio Oriente ayudará en torno a la inversión en sectores estratégicos, en inversión en torno a mejorar las cifras del PIB petrolero. Recordemos que hoy por hoy apenas este PIB petrolero alcanza un 5%, pero es que ya se está diversificando la economía. Entonces, nuevamente yo lo veo con muy buenos ojos. Siempre y cuando las relaciones con países no sean con estos países que a ningún lado nos llevarán, ¿no? Países de esta onda socialista, que en vez de ayudarnos nos limitan, yo creo que se lo vería con muy buenos ojos. Ahora, que eso al final del día no termine
en firmar acuerdos o llegar a tratados. Cabe destacar que no siempre un viaje político, un viaje diplomático termina en el corto plazo en un acuerdo, sino a veces apertura puertas. Economista Naranjo, muy buenos días, Jorge le saluda. Quiero apoyarme en sus respuestas y justamente unirlo a lo que estamos conversando previo a su intervención, que es el tema de la Constitución en general. No llamemos la posibilidad de una Constitución, pero al menos la que tenemos actualmente. Bajo ese marco, han existido muchas voces críticas diciendo que la Constitución que tenemos actualmente es una Constitución estatista, es una Constitución que pone al Estado como el proveedor en general de la riqueza o como el motor de la economía como tal en sí. Bajo ese contexto, ¿usted cree que sea pertinente hacer al menos reformas constitucionales en materia económica dentro de el marco legal que tenemos actualmente? Pero yo creo que hay dos visiones. La primera visión es de aquellos que creen que ya estamos un poco, la población en sí está cansada de tantas elecciones. La visión de que tras declararse siquiera la posibilidad de haber una constitución, esta ola de inversiones se paralizarán al ponerse en expectativa de hacia dónde irá el país. Pero por el otro lado hay la otra visión, ¿no? La visión que me sumo, de quienes desde el lado empresarial creemos que bajo las actuales reglas del juego no podemos seguir adelante. Y es obviamente un poco consciente lo que se habla, ¿no? Porque claro, puede ser que a vista y paciencia sigamos adelante, pero las tasas de crecimiento, los síntomas de la economía no cambiarán. Seguiremos con tasas de crecimiento muy mínimas. Este año se proyecta tasas de crecimiento del 2%, en respuesta a lo que nos pasó en el anterior año. Pero mire, la reflexión, poniéndolo en palabras fáciles. Oiga, es que, ¿cómo esperamos que haya inversión extranjera en un país en donde, primero, al Estado lo tenemos como socio sin invertir un centavo, ¿no? Le tenemos al Estado metido, pero en cada milímetro del accionar de la empresa. ¿Cómo podemos tener inversión extranjera directa? ¿Cómo podemos esperar que los jóvenes, por ejemplo, inviertan sus ahorros cuando al Estado no solo a veces se le tiene de socio, sino también de jefe, porque hay que pedirle permiso para todo? Y una realidad más álgida. ¿Cómo se puede esperar inversión interna e inversión extranjera cuando para crear una empresa se necesitan 1,000 pasos? Para que la empresa se ponga en funcionamiento se necesita 10,000 pasos. Y por A o B, la empresa no funcionó. Tenemos 1,000,000 de pasos para cerrar la empresa. Y además de mala suerte, tenemos ya los problemas, los juicios laborales que atañen a la empresa privada. Entonces, pregunta, a mi criterio, ¿hay o no, debería haber o no haber una constituyente? Oiga, si queremos que el Ecuador se enrumbe con otras cifras de crecimiento, con otras realidades, a mi pesar, yo creo que sí tiene que haber una constituyente. Una constituyente al estilo Singapur, por ejemplo, donde se le respeta a la empresa privada, donde no se le tenga al Estado como socio, inclusive como jefe, donde el crear una empresa sea más así como tan fácil como inscribirse en una carrera de velocidad, porque eso es lo que necesita el empresario. Se conversa uno con los empresarios, con los emprendedores, y antes de crear una empresa la gente tiene miedo de que le demanden, miedo de fracasar, miedo de financiamiento. Entonces hay algunas realidades que nuevamente la Constitución de hoy en día no nos ayuda. Le tenemos metido al Estado en cada centímetro de la zona de la empresa privada. Los empresarios tienen que trabajar con un código de trabajo que está presente desde 1936 y lo que está es lleno de parches. Estoy totalmente de acuerdo. Economista, economista, con este ejemplo que usted pone de Singapur y sabe que me encendió la curiosidad de saber qué tan los índices de corrupción que tiene Singapur, y la verdad es que lo que sale en Google es lo siguiente: Singapur es considerado uno de los países menos corruptos del mundo, ocupando el tercer puesto de los índices de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional 2024, o sea que no estamos dentro de un espectro tan lejano o de un análisis mayor a 5 años. En este sentido, ¿cómo nosotros podemos agilizar la creación de empresas que al mismo tiempo tengan un control de la superintendencia de compañías
y no caigamos en la creación de fachadas para ocultar dinero ilícito, porque algo es lo que vemos, y es que hay agilidad para crear empresas fantasma, pero no para la constitución de empresas formales que buscan pues ayudar al país en materia económica, porque hay que ver las dos caras de la moneda. A veces cuando yo digo, sí, la tramitología en el país es demasiado grande, engorrosa, y incluso trunca a invertir a los empresarios. Pero ¿cómo crear un equilibrio también? Mire, yo creo que lastimosamente en países como el nuestro, este es el voz populi, de hecho la ley ha hecho la trampa, ¿no? Por más que se creen 100.000 leyes, habrán 101.000 trampas. Yo creo que en el espectro, que mientras más se controle, más es igual que, hago una analogía, es igual que un tratamiento de cáncer, ¿no? Cuando se hace el tratamiento de cáncer y la radiografía, tanto se combate a esos organismos buenos y malos que tenemos dentro de nuestro cuerpo humano. Lo mismo pasa en la economía. Mientras más trabas se pongan, tanto se combate a este sector que hace daño a la economía como tal, a este sector oscuro, pero también se combate a quienes honestamente quieren progresar en el país. Yo siempre me gusta leer literatura económica en el mundo, me encanta leer literatura económica y veo políticas de éxito y focalizados siempre en atraer más inversión, en generar más empleo, en que el empresario se sienta cómodo, en aquellos empresarios que en el año 2010-2012 por falta de una TPDA se fueron a invertir en Perú. Yo creo que visualizando, ¿no?, lo positivo de esto, cómo hacer que esos capitales regresen, pero nuevamente que aprendiendo, no copiando, aprendiendo de constituciones como la de Singapur, constituciones como la de Chile. Mire, por ejemplo, la de Chile nace en 1981. Vino un presidente de izquierda, quiso ponerle al Estado como parte de cada centímetro de la empresa. ¿Y qué pasó? Quedó la aprobación de esa constitución, ¿no? Entonces, el respetar a la empresa privada, el darle su espacio. Yo creo que hay que poner de moda la palabra premiar y no prohibir. Mire, hace días se hablaba de la jubilación patronal, que hay que, desde el primer día, que hay que obligar a la empresa. Yo creo que esa no es la solución. En jubilación patronal, por ejemplo, si al empresario se le premia, deduciendo del pago de la jubilación patronal de su impuesto a la renta, otro se relacionaría. Yo estoy seguro que más despedirían a la gente antes de que se active la jubilación patronal. Mientras más provisión, mientras más se le obliga al empresario, tenga usted por seguro que habrá el doble de caminos cortos que algunas personas toman, ¿no? Siempre, porque algunos empresarios son honestos. Economista Naranjo, permítame ampliar la última respuesta que nos acaba de dar. De manera general, yo creo que Ecuador sufre un grave problema de empleo. Tenemos datos donde solo 3 de cada 10 personas tienen empleo formal, es algo que a mí me parece gravísimo, algo que está normalizado y que no debería darse en cualquier país en general. Y aquí siempre me he puesto a pensar de manera general cuáles son las vías que uno puede tener para generar más empleo. Y he pensado quizás en 2 vías generales, sobre todo, que es a través del crecimiento económico, que eso te invita a generar más inversión, tanto extranjera como quizás nacional, que las empresas puedan crear más plazas de trabajo y demás. Y la otra, justamente lo que usted venía diciendo, que es vamos a reformar el Código Laboral, vamos a hablar de ese tipo de leyes para tratar de que la contratación sea más fácil y poder darle un empleo digno a muchas más personas. Usted quizás nos podría, por favor, ampliar la respuesta en el sentido de qué podríamos hacer también en términos de políticas económicas laborales justamente para promover ese empleo. Ves que el síntoma es fácil, de la radiografía también es tan fácil darle lectura. Mire, preguntan, ¿las reglas de juego son favorables o no favorables a la creación de empresas y empleo? En el año 2023, en el año 2024, históricos en los cuales la gente prefería tener su plata en pólizas antes que invertir. ¿Usted cree que eso es sano para la economía? ¿Usted cree que las políticas son las correctas para que la gente prefiera tener en pólizas antes que invertir? Síntoma 1. Síntoma 2. ¿Por qué la inversión extranjera no viene y pone sus empresas aquí para contratar a los ecuatorianos? Nuevamente, reflexionamos. ¿Usted cree que las políticas que hoy en día están en juego son las que atraen o son las que dispersan, son las que alejan? Si no, pues, ¿por qué tenemos apenas $200 millones? Y en Perú, 12.000 millones de dólares. Algo estamos haciendo mal, pues. Los empresarios, las multinacionales, tienen la inteligencia suficiente para saber dónde invertir y no dónde hacerlo. Entonces yo creo que con esas 2 lecturas algo no estamos haciendo bien.
las reglas de juego no son las adecuadas, y en torno al mercado laboral. Dos cifras: 8.500.000 ecuatorianos están dentro de la población económicamente activa y apenas 3.800.000 están afiliados al IES. Y el resto, ¿y esa gente pertenece a la economía informal? ¿O qué está pasando con esa gente? ¿Cómo hacemos que esta economía informal se pase a la economía formal? Muy fácil, yo creo que incentivando, nuevamente, poniendo de moda la palabra premiar y no prohibir. En agricultura, por ejemplo, muchas empresas, ante la falta de un acuerdo bilateral con Estados Unidos, el famoso ATPD, se fueron a Perú. En Perú, pues, ¿cómo hallaron como solución? La atracción de capitales, el incentivo tributario, e inclusive tienes un tipo de subsidio hacia la agricultura. Una empresa enorme. En Tungurahua, por ejemplo, la proyección era tener 1.000 hectáreas de sembríos y llegar a 10.000. Todos esos 10.000 hectáreas, cuando se generaba 1.5 empleo por hectárea, significa que íbamos a tener un tremendo marco generador de empleo en Tungurahua. Todo eso se fue para para Perú, perdón. ¿Qué pasó con esa inversión? Entonces, ¿cómo generamos nuevas plazas de empleo? Yo creo que generaremos nuevas plazas de empleo cuando el debate en Ecuador sea superior. En Ecuador aún debatimos en marco laboral la contratación por hora, cuando en países vecinos y en el mundo el trabajo remoto es el tema de diálogo de hoy. ¿Para qué seguimos dialogando o debatiendo sobre si es que debe haber el contrato por horas cuando alguien que vive en Singapur puede trabajar en Ecuador y alguien de Ecuador puede trabajar en Singapur? Yo creo que debemos actualizar el debate. Las reglas de juego en el mundo, en el marco laboral, son otras, y si queremos que nuestros tratados de libre comercio con China, con Corea del Sur, con Canadá, estemos a la par, estemos listos para reaccionar a la demanda o a la oferta, creo que nuestro debate, nuestros líderes políticos, nuestros líderes sindicalistas deberían aperturar sus mentes porque el mundo ya ha cambiado. Y con eso concordamos plenamente, por lo menos yo. El problema es que los líderes políticos no están pensando en la realidad del país, sino en ideas vanas o tal vez ideologías vanas que no son adaptables a nuestra realidad. Y mientras también los presidentes o quienes lideran las organizaciones sindicales están preocupados en también llevar algún puesto, alguna tajada en cada gobierno. Gracias por habernos acompañado en la mañana en RTP, economista, muy amable. No, muchas gracias a ustedes. Para mí siempre es espectacular el poder conversar sobre la política. Como les digo, soy un amante de la literatura económica de éxito. Estoy siempre actualizándome en el mundo, qué se está haciendo bien, así que para mí es un placer. Y lo vamos a consultar. Católico, siempre termino mis entrevistas diciendo que Dios bendiga este Ecuador, porque eso necesitamos. Totalmente, y siempre lo vamos a consultar por ese bagaje que nos pueda brindar. 7 de la mañana con 31 minutos, compañeros. Vamos a una pausa y regresamos con más. RTP